Hola, bienvenido a Analizando la Red, un canal dedicado al análisis reflexivo en diversos temas. Soy el psicólogo Daniel Jacobo y el día de hoy te voy a hablar sobre la violencia desde su cultivo social. Veremos la teoría de las ventanas rotas y el experimento de la cárcel de Stanford. No te marches sin ver todo el video, darle suscribir y compartir. Comenzamos. Considero que es importante cuando hablamos de violencia ir hacia una dirección que se pierde en la sobresaturación de estudios en neurología, su regulación a través de las leyes y juicios en estudios de género. No porque considere menos importante estas áreas, definitivamente celebro que se siga experimentando y que se siga expandiendo y que se difunda. Pero lo que comparten estos enfoques es reconocer que la violencia la constituye una complejidad que no ha evadido en la comprensión profunda y que impide crear estrategias efectivas para su prevención. Tan cierto es esto que en los asaltos, robos, peleas intrafamiliares vienen inmersas en una violencia significativa. A pesar de que el gobierno, las leyes y el sentido común te dice que la violencia no es correcta, que debe ser erradicada, y aún así seguimos teniendo este grave problema, nos indica que existen elementos que hace falta que se siga investigando y por qué sigue prevaleciendo estas situaciones. Es necesario primero aclarar esta idea recurrente de que la especie humana es violenta por naturaleza. Lo que pasa es que hay una mala interpretación en los términos. Malinterpretan lo que es violencia con agresividad. Agresividad trata sobre un instinto que comparte la especie humana con los animales, el cual sirve para estar alertas, defendernos y adaptarnos. Cuando hablamos de agresividad, nos referimos a una respuesta biológica instintiva que es regulada por las reacciones neuroquímicas. El entorno donde nos desenvolvemos nos ayuda a modular este instinto agresivo y lo convertimos en un instinto social. Mientras que violencia es el resultado de un pensamiento, un nivel de cognición que lo alimenta los roles sociales, los valores, ideologías, símbolos, por decir algunos. Por lo que la violencia es una conducta que se aprende como resultado de la interpretación de estos estímulos. Una vez que tenemos claro esta diferencia, podemos entrar de lleno a hablar sobre violencia. Cuando hablamos sobre violencia y partimos de lo más básico que, para ir a su complejidad, partimos de entenderla como una conducta que esta no solo aparece porque las personas tienen disposición a que aparezca la conducta. Los psicólogos sociales parten del saber el qué condiciones, qué circunstancias o qué aspecto tiene la situación que puede contribuir a determinadas reacciones violentas. En definitiva, con esto no estoy justificando las reacciones violentas como un mero resultado del entorno, sino asumir la responsabilidad sobre el hecho violento y pagar las consecuencias, resarcir el daño. Pero definitivamente en el camino para erradicar la violencia debemos desmenuzarla para poder desterrarla desde su raíz. En este punto, analizando la conducta violenta como resultado situacional, hay dos eventos, uno a raíz de una reforma social y otro como un experimento social. Ambos son bastante interesantes. El primero de ellos se desarrolla en Nueva York en los 90s, pero tenía sus bases en un artículo sobre criminalidad. El artículo se llamaba Ventanas Rotas de James Wilson y Josh Killing, que apareció publicado en el 82 en el Atlantic Monthly. Parte de este artículo decía que considera que hay un edificio con ventanas rotas. Si las ventanas no se reparan, los vándalos van a tender a romper más ventanas hasta que finalmente quizás te irrumpan el edificio y puede que si está abandonado entren y los vayan a incendiar desde adentro. O considera una acera, la banqueta, cuando se llega a acumular basura, pronto más basura se va a ir yendo acumulada y con el tiempo la gente acaba dejando bolsas de basura de restaurantes y comida rápida o hasta asaltando coches. Y en base a este artículo, Estados Unidos lo implementa en varias ocasiones. La más reconocida fue con el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que desde su elección en el 93 añadió sus programas Cero Tolerancia y Calidad de Vida. Estos programas trataban de que la policía fuera más estricta sobre las personas que evitaban pagar el transporte, tiraban basura, se pasaban los semáforos, orinaban en las calles o bebían alcohol en las calles. También el mantenimiento a parques y pintar bardas. La tasa de crímenes menores y mayores se redujeron significativamente y continuaron disminuyendo durante los siguientes 10 años. Si reflexionamos por un momento en este experimento, nos dice que al modificar tu entorno tienes una alta probabilidad de cambiar actitudes.
En este caso, si un ambiente degradado cambia a uno de limpieza y de orden, se benefician las personas dentro de esta sociedad y empieza a surgir un cambio hacia conductas más saludables. El segundo ejemplo se trata sobre un experimento que se llevó en la Universidad de Stanford. La descripción básica trata de un profesor universitario de psicología que recluta a un grupo de estudiantes y les pide que imaginen que están en una cárcel. Nombra a algunos carceleros y a otros presos. A los pocos días, los carceleros se tornan sádicos y abusan de tal forma de sus presos que el experimento tiene que ser suspendido. Seguramente vieron una película llamada El Experimento o se han encontrado con algún video en YouTube. En estos videos que andan por internet, en ocasiones concluyen que es un ejemplo de la manera en que el ser humano tiene una maldad arraigada y que espera cualquier oportunidad para salir. Obviamente está muy fuera de lugar y es ajeno a las conclusiones del propio Philip Zimbardo. En uno de sus libros, El efecto Lucifer, que trata sobre el estudio de la naturaleza del mal y habla a detalle del experimento de la cárcel de Stanford, sus conclusiones más bien giran en torno a la presión social y cómo influye en los propios valores de las personas moldeando sus propias conductas. Nuevamente, no se justifican las acciones de quienes tomaron el rol de carcelero. Al final siempre poseemos el poder de decidir, pero estamos descubriendo que no es tan sencillo. En la conclusión de este experimento y que nos ayuda a entender por qué unas personas, en este caso los carceleros, que no tenían indicadores significativos de ser violentos, terminan mostrando un despliegue de estas actitudes, se trata de la presión sobre la expectativa que esperaban de ellos. La sensación de no tener control los llevó a deshumanizar a los presos para poder conseguir y poder seguir funcionando como carceleros óptimos. Deshumanizar a las personas es despojarlos de sentimientos, pensamientos y valores. Los carceleros utilizaron esta estrategia para poder ejercer sobre los presos control, utilizando como fin sus recién construidas conductas violentas. En estos ejemplos hemos visto dos aspectos que se identifican como reforzadores de la conducta violenta. El primero de ellos es el factor situacional. El entorno influye en ir dando mantenimiento a conductas delictivas y violentas a través de esa sincronía al estar inmersos en ambientes insalubres, tanto físicos como emocionales. En el segundo punto también vimos cómo la presión social, o que es lo mismo este constructo cognitivo que lleva a adquirir expectativas de lo que esperan de ti, puede llevarte a deshacerte de tu set de valores sanos. Es válido que llegues a este punto y tengas tus reservas sobre qué tan real puede llegar a ser esto, y tenemos un ejemplo de la vida diaria y muy común. Recuerda aquella vez que fuiste a un restaurante sumamente elegante y costoso. Estoy seguro que cambió tu manera de desenvolverte, la ropa que utilizabas y la manera en que comías y hablabas. De manera indirecta, aquel restaurante modificó por completo tu manera de conducirte, debido al entorno y lo que te imaginabas que esperaban de ti. Esto nos abre todo un campo de intervención en donde si vamos añadiendo mecanismos para reestructurar los entornos por ambiente más saludables y limpios, empiezas a generar un cambio interno, directamente con las actitudes de las personas. Para quienes nos hemos visto dedicados a la intervención a través de talleres de la prevención de la violencia, el primer obstáculo que las personas nos podemos llegar a encontrar es que luchan por su set de creencias que los llevan a tener conductas violentas, no de manera consciente. No se dicen a sí mismos que quieren seguir siendo violentos y estar dañando. Este trabajo de mostrar los beneficios de qué sucede cuando hacen cambios sobre la manera en que ejercen sus violencias implica que primero deben de reconocer qué es violencia, cómo la ejercen y si desean modificarlos. Por ello es importante brindar la posibilidad de explorar un trabajo donde las propias personas sean responsables a cambiar porque el propio medio los esté influyendo. También te hablé sobre el valor de la influencia del grupo en las conductas violentas. Esas presiones en ocasiones son reales y otras muchas son ideas sobre lo que imaginas que esperan de ti. Encontrar esas anclas cognitivas y romper sus influencias nos lleva a tener una vida honesta y plena. Al vivir para ti, construyéndote como una mujer y hombre en plenitud, sin esa presión de violenta social, con una idea muy clara de cuál es la dirección sobre tener una vida saludable, afianzas y mantienes el valor que le brindas a tu entorno y lo cuidas como un entorno limpio, seguro, bajo reglas claras, estás propiciando que haya cordialidad y que haya un buen trato. Tienes esta llave segura que tanto tú como las personas a tu alrededor se empiezan a sentir mucho más plenas. Esto funciona en sociedad y definitivamente también funciona en familia. Espero que este video te haya sido interesante, te haya gustado y te invito a le des suscribirte y puedas compartir todo el contenido que estoy generando y también me sigas en todas mis redes. Nos vemos.